Un libro que tengo aquí, Cronología Histórica de la Lengua Valenciana, junto con Joan Ignasi Culla. Sí, lo que pasa es que este señor últimamente, pues resulta que me ha venido una... Ha salido rana. Sí, me ha venido una reclamación de... Ha pedido una subvención. No, el presupuesto era mío, el proyecto era mío porque don Fernando Giner después del primero me autorizó a hacer el segundo, que además era la coronación de su legislatura, y entonces pues me dio total libertad para gestionar mi proyecto y coordinarlo. Pero no, este señor lo que pasa es que me presentó, o sea, cuando ya estaba todo el proyecto organizado, presupuestado, diseñado, pues me lo presentaron. Yo a este señor no lo conocía, entonces se me presentó con un material a través de una amiga. Dijo, ay, tengo un amigo que tiene un material muy parecido. Entonces, y digo, bueno, pues que venga un día a casa y yo se lo miraré. Entonces, cuando vino, pues prácticamente las 2/3 partes ya las tenía yo, o sea, ya estaban, digamos, en la maquetadora y en el editor. Y entonces había una parte que dije, pues es aprovechable, pues porque puede mejorar todavía y completar el trabajo. Pero va y resulta que hace una semana don Ricardo, mi querido amigo y además investigador, don Ricardo García Moya, pues resulta que me ha presentado una reclamación de que alrededor de 330 citas, que eran las que me presentaba este señor, el señor Culla, pues que eran de él, que eran fusiladas de su libro y en Historias del Idioma Valenciano, de don Ricardo García Moya. Bueno, ya sabemos que el mundo intelectual está lleno de este tipo de cuestiones. Hombre, pero lo que yo quería decirle es que para mí... Nada, si lo sé no le cito. Yo don Ricardo García Moya lo venero. María Consuelo Reina sabe qué tipo de profesionales, porque están... Todos estamos esperando que doña María Consuelo Reina monte algo desde el punto de vista periodístico para ir a... No, por el amor de Dios. Y que nos ofrezca trabajo. Ya, por eso, te echan de menos todo el mundo. Te echamos de menos todo el mundo, más en primera línea. Pero mucho. Vamos a verla. Tal como estoy, dice muy bien. Bien, establezco una frase que está muy extendida. Al fin y al cabo, el valenciano y el catalán son el mismo idioma. No, falso. Eso es una falsedad total, pero bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice el padre de toda la romanística, que es el gran organizador de la gramática comparada, que es el alemán Friedrich Diez. Aunque el apellido suene a español, resulta que estoy remontándome al año 1836, que es cuando él hace un estudio comparativo de las lenguas nacidas del rompimiento del latín, y evidentemente pues coge las obras de Jaume Roig y las obras de Ausiàs March, que son las que garantizan el pedigrí de siglo de oro, que es lo que digamos categoriza una lengua, y entonces las compara con otras obras de menor cuantía del Midi, o sea, de todos los, digamos, las lenguas románicas nacidas, pues el yemosí, el albernés, el gascón, el provenzal, el languedociano, y entonces, claro, llega a la conclusión que realmente la que existe, y además no porque lo diga yo, sino porque lo dice él y porque tiene un siglo de oro, para poder ser lengua, una lengua ha de tener siglo de oro. Entonces es el siglo XV y parte del XVI, es un siglo en la cual, que precisamente ahí está el libro, donde yo he elegido... Ausiàs March, Joan Martorell también. Sí, pero yo he elegido de cada autor, que de cara a mis alumnos es lo que yo he buscado siempre, tanto en mi primer libro como en mi segundo libro. Lo que he buscado es la página exacta donde pone estic escrivint en llengua valenciana, estic escrivint en la meua materna llengua valenciana, y todos ellos, pero por centenares están diciendo llengua valenciana. Bueno, entre otras cosas porque en aquel entonces el catalán no existía, o sea, lo que existía, como dice Friedrich Diez, era una colección un pupurri, una especie de mosaico de dialectos procedentes del provenzal, que es lo que ha sido el catalán hasta el año 1906, y la gente debería tenerlo eso muy claro, y a partir del 1906, cuando es Pompeu y Fabra y organizan y Mosén Alcover, que es cuando se organiza el primer congreso de lo que iba a ser la lengua catalana, dicen, a ver, de todo este mosaico de dialectos
que hay pues el ampurdanés, y el lleidatà, y el gerondí, bueno, de todos estos, a ver, ¿cuál es el más hablado? Y entonces pues resulta que dice, el de la City, el de Barcelona, porque claro, la conurbación de Barcelona evidentemente era el que tenía mayor número de hablantes del dialecto barceloní. Y entonces dice, bueno, pues mira, de todos este pupurre de dialectos vamos a coger el dialecto barceloní, que ese va a ser la coiné en la cual, o el sustrato lingüístico, digamos, la masa de punto de partida para hacer un estándar. Pero ¿quién se encarga de hacer un estándar? Pues resulta que el que se encarga de hacer un estándar es el señor Pompeu y Fabra, que era un ingeniero, pero además analfabeto en lingüística. Eso no lo digo yo, lo decía don Miguel de Unamuno, catedrático de lingüística de la Universidad de Salamanca. Decía don Miguel, Pompeu y Fabra, un mal aprendiz de filólogo que ha hecho una lengua bombarda, bastarda, llenándola de galicismos, el aleshores, pues es el tutalère, el doncs, el surtida, el petit, y de arcaísmos. El nosaltres, pues es un arcaísmo. No es que no lo gastas en los clásicos, pero las lenguas, de la misma manera que cuando hablamos en español y decimos nosotros, no decimos nosotros, porque viene de nos alteros, del latín, pues de la misma manera el valenciano, que ha sido una lengua muy cultivada con un siglo de oro, que es lo que garantiza, digamos, el pedigrí de una lengua, pues resulta que pierde la L como la pierde el español. Y entonces el Pompeu y Fabra, como no tenía ni idea, había hecho una colección de parauletes, y eso es lo que le sirve a él como, digamos, de trabajo, digamos, de base, coiné, pero claro, como no distinguía un castellanismo de un aragonesismo, de un galicismo, de un valencianismo, pues nada, lo que se dedica es a mirar al Midi, a la Galia, y a llenar la lengua de galicismos. Por eso el catalán, bueno, el dialecto barceloní, que es lo que ahora se llama catalán, no hay que llamarle catalán, hay que llamarle dialecto barceloní. Pero también no lo digo yo, lo dice el padre Batllori, que es uno de los grandes gurús, historiador catalán. Don Gonzalo González, así le dejamos que usted descanse un poco. Vale, gracias. Don Gonzalo González, todo esto tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Claro. Es decir, viene el nacionalismo romántico del final del siglo XIX, que para construirse como nación necesitan una lengua. Es decir, necesitan un sustrato en el que la gente pueda hablar en común, pero eso construido artificialmente no lleva a ningún sitio. Es la vieja idea en política de amigo-enemigo. Es decir, nos construimos un enemigo que nos ha estado sometiendo lingüísticamente, etcétera, cuando además Cataluña nunca ha sido reino, Valencia sí. Entonces se trata de un constructo artificial que viene del nacionalismo romántico, pienso. Doña María Consuelo, esto tiene efectos políticos concretos y los ha tenido a lo largo de toda la transición en torno a ese concepto de los países catalanes. Bueno, eso yo creo que ya se acabó, porque aquí se luchó muy fuerte. Hay intentos esporádicos, pero yo lo que quería decirle a Teresa, o sea, complementar, Teresa sabe muchísimo, digamos, de filología. Nos lo ha demostrado. Yo no, pero le voy a poner un ejemplo a los que nos están escuchando. Españoles, italianos, sin tener más conocimiento nosotros, en su caso, que de las canciones de Domenico Modugno, los entendemos, sí. Podemos hablar. Son dos lenguas muy similares. Portugués y gallego son dos lenguas muy similares. Sin duda. Y son dos lenguas. Y catalán y valenciano son dos lenguas muy similares, pero eso no significa jamás que sean la misma, como el español no es el mismo que el italiano, ni el gallego lo mismo que el Bueno, y el castellano y el valenciano son muy similares también. Claro. También tenemos cantidad de palabras coincidentes. Claro, en Cataluña la lengua se ha establecido como un problema, y en Valencia no. En Valencia en absoluto. En Valencia en absoluto. Quería apuntar la última encuesta, por ejemplo, del CIS. Bueno. Hay unos mapas lingüísticos ahí que... No, pero jamás construido desde Cataluña. Bueno, ya. Es decir, en las encuestas, por ejemplo, en la última encuesta del CIS, junio 2007, el problema de la lengua percibido por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana representa un 0,2%. Sí. Es decir, no hay problema con la lengua. ¿Me deja intervenir? No, porque has intervenido antes mucho, y entonces ahora ya no te vamos a dejar intervenir, vale, pues Teresa. Me da la vena cuando pueda. Venga, adelante, Teresa, venga. No, vamos a ver. Se ha organizado un quietismo a nivel de medios de enseñanza,
Pues ¿por qué? Pues porque a los alumnos no se le da ninguna opción, nada más que a lo que se les está imponiendo, que es el dialecto barceloní. Y entonces hay un pueblo anestesiado que ignora lo que la gran mentira que se les está enseñando y se les está imponiendo.